El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas siempre tus podcasts. Y si odias las plataformas de podcast, también puedes oírlo en elmartinez.net. Y para seguirte llenando la cabeza con autopromoción descarada, si quieres, ojo, si andas en el mood, si te nace, puedes seguirnos en Instagram en el Martínez Podcast. Esa noche comenzó con un aroma de café colombiano cuando recibía a este amigazo, que ya es una figura. Este gran amigo es una figura de la dirección de arte, de la creatividad, que pasó por acá por el Martínez en una época muy interesante de la publicidad, en ese momento española y luego en la publicidad colombiana. Pero ya me estoy adelantando, ¿no? Marley, si quieres, dale tú. Él es fundador del estudio de diseño LIP en Bogotá. Después de haber sido socio de la mítica Low Lindas SSPM y director de arte de Delvico Bates España, la agencia española que hizo historia al rankear número 3 en el mundo en Cannes Lions en 1994, liderada por Tony Segarra. Y comenzamos por ahí, comenzamos hablando de esas épocas de los 90s, en este Martínez que se transformó para recibirlo, y nos recordamos de un montón de cosas que pasaban cuando acá en el Martínez había piano de cola, la cosa era mucho más petit comité y ganarse un león no era complicado, era una cosa diferente. Mi primera vez en Cannes fue en el año 94. Justamente ese año ganamos una locura de leones y subían al escenario aquel gran. Eran solo 2 noches de premiación en la que se entregaba print y press y radio, y la del viernes donde se entregaba film. La de media era una escena que hacían unos señores todos encorbatados en un restaurante ahí en el Archimbósforo al lado de aquí. Y eso tiene que ver también con lo que tú dices de el valor de un León de Oro en esa época y el valor de un León de Oro. No quiero decir vailleros, sensibilidades, no es que valgan menos, ¿no? Pero desde luego en esa época se entregaban muchos menos, ¿no? Eso sí, y había esas categorías: outdoor, print, radio y TV, nomás, únicamente 4 categorías. ¿Cuántas hay hoy? 28. Y obviamente comenzamos hablando de esa época en Delvico Bates, con nombres ya legendarios como Tony Segarra, cuando el minimalismo en la gráfica española, incluso en los anuncios, era algo que ya era como una firma. Era un doble página en el periódico, absolutamente blanco, con un pequeño esquiador en la parte superior derecha, y en las huellas del esquiador tú podías leer. En esa época, muy en el estilo de Enrique Aguilera, era muy común que los diseñadores de arte pusiéramos cuerpo 5 en los titulares. Entonces, en las huellas muy pequeñas decía: solo para recordarle que en Paz de la Casa Grau Roche a cada esquiador le tocan 3.500 metros cuadrados de nieve para él solo. Nada más, era todo blanco, ¿no? Era un doble página blanca. Luego me contó cómo hizo un pase casi de ensueño cuando decide irse de esa icónica agencia donde había cosechado un montón con grandes campañas, para entonces sumarse a las filas de una agencia aún más icónica en el mercado colombiano y que marcó una historia para siempre. Yo trabajaba en Delvico Bates desde el 87 y era una agencia mala. Pero cuidado, porque ya estaban Luis Cuesta e Ignacio Pucha ahí, de SCPF, ya estaban ahí, eran mi presidente y director de cuentas. Justo antes de llegar Tony a Delvico, yo tuve una maravillosa idea que fue irme de Delvico. Hablamos con Puch, digo, me suena raro porque somos del mismo grupo, pero bien, me parece bien, necesito una dupla perfecta, y lo hicimos. ¿Cómo dejaste? Tú estabas trabajando con Tony Segarra y dejaste de trabajar con Tony Segarra. Y yo dije, sí, pero mira, conocí aquí a Sokolov y a Samper y a Polar. Hablamos también del LIP, de cómo haber hecho ese periplo por la publicidad le dio un punto de vista para alguien que luego abre un estudio de diseño
y de diseño corporativo con un punto de vista en el que la imagen viene de la idea y viene acompañada de ese proceso creativo. Trabajaba con los mejores creativos, con Javi Carro, que fue socio de SPF luego, con Julio Walowitz, con Félix Fernández de Castro. Después de 3 años de ganar todos los premios que pudimos ganar con Del Vico en todos los festivales habidos y por haber, y yo lo vi y con ningún remordimiento ni con ninguna mal sentimiento ahí. Yo dije, oye, aquí está David encima mío, luego está Félix, luego está Tony, luego están todos los redactores que Tony quiere más. ¿Qué tal si mejor, en vez de quedarme aquí, voy e intento esto en Colombia, donde yo venía cada año y veía que aquí no se hacía nada similar a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y aquí en Colombia las agencias de publicidad, ninguna era dirigida creativamente por un director de arte, nunca. O sea, yo veía que aquí no se hacía nada similar a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y nada, entonces ahí ya arrancamos eso de darle ese valor a la dirección de arte. Y justamente nos clavamos ahí también, en el proceso creativo. ¿Cómo hace alguien, con la experiencia y con todos los años que él tiene en comunicación, para llegar a esas ideas que de alguna manera llaman la atención, no solamente por lo hermosamente hechas desde el punto de vista gráfico, sino también por el concepto y la idea que está detrás? Un truco de trabajo publicitario, ¿no? La gente dice, ¿qué debo hacer para tener ideas, no? Prueba esto primero, prueba decir exactamente lo contrario a lo que tienes que decir. Hay una pieza que de hecho fue Premio Nacional de Diseño aquí en el Festival de Diseño, que eran los restaurantes Wok, que es una cadena de restaurantes para la cual trabajamos desde hace 20 años. Habría un local justo al lado del Museo Nacional, que es un hito arquitectónico y cultural de Bogotá y de Colombia. El brief era decir que Wok había abierto al lado del Museo Nacional, ¿vale? Y lo que hicimos fue una pieza que decía, ya conoce el Museo Nacional, queda justo al lado de Wok. Entonces, es decir, todo lo contrario a lo que tocaba decir, o sea, el mensaje se transmite, consigues una sonrisa y eso me gusta, ¿no? Pensar lo contrario. Hablamos de cómo crear una tipografía para una marca que es una bellezura. César Puertas, que es un profesor graduado en Holanda de tipografía colombiano y que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, me llamó un día y me dijo que un grupo de estudiantes de su cátedra de tipografía querían desarrollar una tipografía para Wok. Y le dije pues que solo le ponía una condición, digamos, y era que no lo hiciéramos solo el ejercicio académico, sino que lo hiciéramos una realidad, ¿no? O sea, que fuera la tipografía que Wok incorporaría, que no fuera a quedar a medias, digamos. Wok inclusive puso un dinero para contribuir ahí al tema también. Lo hicieron durante todo el semestre curricular, pero lo siguieron trabajando después con este dinero que puso Wok. Y me terminé autoinvitando a una celebración que va a haber en Cannes el año que viene, cuando este amigazo celebre los 30 años de haber venido acá al Martínez. Así que, bueno, espero que me inviten porque yo me anoté en esa lista. Pero por supuesto que estás ahí, porque tú y yo creo que nos hemos visto más en Cannes que en cualquier otro lugar del mundo. Desafortunadamente deberíamos vernos más a menudo, ¿no? Pero con el Martínez hay una cosa muy curiosa que en el 94 y en el siglo pasado en general, tú llegabas realmente hasta el bar, al piano bar del Martínez, a la barra del piano bar del Martínez, a pedir tu trago. Y si querías te quedabas escuchando al man del piano, que era buenísimo. Además, eso para los que creen que lo de tomarse todas las calles de esa parte de la ciudad y tener barras en la calle y tal, que creer que eso siempre ha sido así. No, era una cosa mucho más íntima, mucho más romántica, y te encontrabas con Wim Wenders perfectamente a tu lado pidiendo una copa, ¿no? Y eso era maravilloso. Listo, pues, que comience una noche de sabrosura tropical, esta vez mezclada con recuerdos de ayer y de hoy, donde lo que permanece y no cambia son las buenas ideas que nos vienen a hacer que la cosa se ponga siempre más divertida. Así que levanten entonces ese guaro que puse en la mesa de cada uno de ustedes con un caballito. Eso sí, que no sea de Hidalgo, porque aquí se va todo al carajo. Pero levanten, por favor, ese caballito para recibirlo, porque él es Lucho Correa.
Hola, Lucho querido, ¿cómo estás? Juana, ¿cómo vas? Bien, ¿tú cómo andas? Todo muy bien, señor, Tanto tiempo, oye. pero muchísimo. Creo que la última vez nos vimos aquí en Bogotá, en El Dorado. Sí, así fue. ¿Qué sería? Como unos 5 años probablemente, ¿no? Sí, antes de pandemia, definitivamente, como 2017, yo creo, ¿no? Por ahí. Algo por ahí. Oye, siempre digo, me recuerdo tu oficina, siempre fue muy linda, pero ahorita ese background se ve, casi parece de esos de Adobe, ¿viste? Parece casi con filtros, sí. Claro, pero no, es verdad. Ay, pero bueno. Sí, está... Nuevamente, mi mujer hizo una gran labor en poner ese mueble que ves allá atrás, lo tenemos desde hace 18 años, la empresa tiene 20 y lo tenemos desde hace unos 18, creo, En serio, wow, qué padre, la verdad Sí. que... No, está súper lindo. Oye, bueno, no sé, digo, tú estás ahorita en Bogotá, yo estoy en Los Ángeles, yo te propongo que sin más ni menos nos vayamos a tomarnos algo al Martínez, ¿cómo ves? Me parece maravilloso. No sé qué clima está haciendo hoy en día en este momento allí, pero... Lo bueno es que allá siempre es verano. Así que vámonos. Perfecto, buenísimo. Venga, vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Ay, pues aquí estamos, Lucho querido. ¿Cuántas veces te habrás visto acá en este Martínez tomándote algo? Pues mira, mi primera vez en Cannes fue en el año 94. Gran año para ti con Delvico Bates, ¿no? Justamente ese año ganamos una locura de leones y subían al escenario aquel gran Nissan Guanaes nos entregara ese león de oro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque además Delvico Bates ese año quedó tercera, ranqueada a nivel mundial, una cosa increíble. Después de BBH y de Saatchi en Saatchi. Ahí tranquilito, en una época que además era complicado, o sea, si tú lo analizas, Lucho, un león de oro de esa época, digo, vamos hablando de la cantidad de leones que se daban, era una hazaña importante y ni hablar de un tercer lugar en un ranking. Por supuesto, ¿no? Yo hoy en día hablo mucho de eso ahora en este último dorado que vino Simon Cook y que nos pusimos a conversar un rato y me dijo, cuéntame historias porque sí, es que Cannes que tú conoces, que tú conociste, ¿no? O sea, de hecho no tenía claro Simon Cook, que tengo que decirlo, de dónde venía el nombre de Hatchuel para la escuela que hacen hoy en día. Le dije, Hatchuel era el dueño. Claro. Y lo manejaba con su hijo, era muy parecida a la relación de Pedro Marcet con su hijo en el CIA. Claro. Y era una empresa familiar directamente, y a él le gustaba poner a mitad de la premiación del viernes, poner un show flamenco. A él le gustaba como esa onda. Claro, tú, qué cosa tan interesante. Oye, espérate, antes de seguir con esa memoria, porque me parece importante. No, esta partida no es seca, como dicen en mi pueblo. ¿Qué te vas a tomar acá? Yo en Cannes tengo un preferido de siempre, que es un martini shakerato. Un Campari shakerato con un poquitico de jugo de naranja. Ok, François, Campari shakerato a la twist de Orangin. Para mí también. Sí, para los dos. Venga. Vale, yo te lo voy a probar, te voy a seguir con esta. Es un trago mañanero, no es un trago de noche. Bien. Está bien, estamos temprano acá en el Martínez, con lo cual está bien. Exactamente, pero siempre... Pero bueno, me contabas entonces, pero ahorita, mira, ya va llegando. Mira qué rápido, ¿viste cómo sirven los tragos aquí rápido? Así, cuenta ser, para como debe ser. Claro. Mira, y entonces cuéntame, perdón, pero te interrumpí ese momento importante Buenísimo, ¿no? Algo hay que tomar, por supuesto. Si no. Eran solo
Eran solo 2 noches de premiación en la que se entregaba print y press y radio, y la del viernes donde se entregaba film, ¿no? Claro, la noche. La de media era una escena que hacían unos señores todos encorbatados en un restaurante ahí en el Archivo Oslo, al lado de aquí. Y tirando aquí, al ladito. Ahí estaban todos los de medio, fíjate, lo habían sacado del palé, los habían sacado del palé y los ponían ahí a tomar en esa parte de ahí. Totalmente, y era el lunes por la noche y nada, mejor dicho, las agencias no iban a eso de media. Y había esas categorías: outdoor, print, radio y TV nomás, únicamente 4 categorías. ¿Cuántas hay hoy? Claro. 28, 29. No, pues ya creo que nadie sabe ni cuántas hay. Es más, y eso creo que tiene que ver también con lo que tú dices de el valor de un León de Oro en esa época y el valor de un León de Oro. No quiero decir que hay sensibilidades. No, tranquilo, es que ese de la mesa se pone loco. ¿Qué pasa? Vale, tranquilo, bájale. Vale, igual, sí, tú te has ganado muchos. No es que valgan menos, ¿no? Pero desde luego en esa época se entregaba muchos menos, ¿no? Eso sí. Claro, sin duda. Oye, háblame un poquito de ese, porque si algo debes tener muy presente, muy claro, y además para ya le voy a preguntar, este flaco que está en la mesa que empezó a hablar, cuéntale un poquitito de cómo fue, cuál pieza era en Del Vico Bates ese León de Oro, que además por el cual te paraste, ¿no? Que un León de Oro hay que pararse. Sí, claro, evidentemente. Era una pieza para Pas de la Casa Grau Roig, que era una de las 5 estaciones de esquí de Andorra. Hoy en día Andorra es una sola estación de esquí. Se unieron todas sus estaciones de esquí. Esta Pas de la Casa, que ya era una unión de Pas de la Casa y Grau Roig, y era nuestro cliente por muchos años. Y para el inicio de temporada era yo estuviera ganado hoy en día en Best Use of Media. Ajá. Porque era un doble página en el periódico, absolutamente blanco, con un pequeño esquiador en la parte superior derecha, y en las huellas del esquiador tú podías leer. En esa época, muy en el estilo de Enrique Aguilera, era muy común que los diseñadores de arte pusiéramos cuerpo 5 los titulares. Ah, claro, era como... Era todo pequeñito, todo era como muy guau. Entonces en las huellas muy pequeño decía, solo para recordarle que en Pas de la Casa Grau Roig a cada esquiador le tocan 3.500 metros cuadrados de nieve para eso. Ah, qué bonito. Habíamos hecho el cálculo de qué extensión tenía esa estación, y habíamos hecho el cálculo más o menos de a primera hora de la mañana cuánta nieve podría haber por esquiador, ¿no? Qué lindo. Y nada más, era todo blanco, ¿no? Era enfrentarte a un periódico, ¿no? Que si lo analizas, ¿no? Lleno de cosas, de repente, pum, un espacio blanco y que además, digamos, para la época, y como dice, me imagino perfecto ese León, además en esa publicidad española, esa época conceptual, ¿no? Donde todo era como minimalista y solamente decías lo necesario, ¿no? Eso cambió mucho, y digamos que luego SSPF cultivó otros estilos bien diferentes y mucho más, diría yo, arriesgados y modernos, ¿no? Claro. En esa época, la teoría de Tony es, y tenemos que hacer publicidad como lo hacen los ingleses y los gringos buenos, porque si no nos vamos a ganar premios, ¿no? O sea, digo, ya cuando nos ganemos los premios y el respeto, hacemos como se nos dé la gana, ¿no? Pero primero tenemos que un director de arte inglés lo viera y dijera, gusto, bueno, y de ahí das con un punto, lo hizo Tony, ¿no? De alguna manera después empezó a hacer toda una publicidad que de alguna manera respiraba otra cosa, de acuerdo contigo en lo español, pero bueno, a ti te tocó trabajar, tú llegas a Del Vico Bates y luego llega él, ¿no? Luego llega Tony, y qué época, ¿no? Tremendo. Yo trabajaba en Del Vico Bates desde el 87 y era una agencia mala, grande y mala en ese. Ganábamos premios, era una agencia grande y muy... Claro. Pero cuidado, porque ya estaban Luis Cuesta e Ignacio Puig ahí, ya estaban... la C y la P de SSPF ya estaban ahí, eran mi presidente y director de cuentas, y justo antes de llegar Tony a Del Vico, yo tuve una maravillosa idea que fue irme de Del Vico. Nadie sabía que iba a venir Tony, era como un vino, se oía el run y tal y no sé qué, y con mi copy dijimos, oye, hace unos años Ignacio Puig se fue a manejar una agencia pequeña de Bates que se llama Baker Spielvogel Bates, que no era Del Vico Bates, tenían 2 marcas en España. Ajá. Y es una agencia pequeña, manejaba la cuenta
de los quesos de Holanda y Andorra, y justamente Andorra. Claro. Y entonces, como conocía a un señor así, pues le dijimos, no, aquí va a haber una escabechina terrible, mejor larguémonos antes de que pase. Hablamos con Puig, digo, me suena raro porque somos del mismo grupo, pero bien, me parece bien, necesito una dupla perfecta, y lo hicimos, y al día siguiente nos dijeron, es Tony Segarra el que viene, ¿no? Y yo, oh, No. Qué interesante, ¿no? Pero fíjate que una cosa, porque Lucho, tú digamos, lo dices muy simple y tal, pero era una época donde los creativos colombianos no necesariamente se exportaban como hoy se exportan, ¿no? O sea, digamos, hoy en día Colombia es una potencia creativa, pero tú te gradúas de diseño gráfico en la universidad, ¿no? En Bogotá, y dices, me voy a España. ¿Cómo te recibió ese país, no? Yo recuerdo particularmente, por ejemplo, en algún momento quise ir, estoy hablando quizás en el final del principio de los 2000, y no era muy, no es que te daban la bienvenida, ¿sabes? Con alfombra roja a los españoles, a un sudaca, ¿no? No, evidentemente, imagínate en el 87, pero yo tuve la gran suerte de yo llegué, yo quería estudiar ilustración, no quería ser publicista, nunca me había contemplado ser publicista y no entendía bien qué hacía un director de arte tampoco, Ok. Y entonces llego y tal, y el curso de la Escuela Massana de Ilustración, del cual yo había leído en la Embajada de España en Bogotá, llegué allá, hola, tal, el curso de ilustración. No se hace este año porque solo hay 2 inscritos, un par de chicos colombianos. Y mi amigo con el que habíamos ido, sí, nosotros 2. Ya, pues no sé. Entonces nos quedamos sin estudios, sin nada, y entonces yo habíamos estudiado toda la carrera con Mónica Mesa, que aquí en Colombia era Mesa Bates, era un publicista y era el socio de Bates. Ok. Entonces yo llamo a Mónica, o llamamos con Jorge a Mónica y le decimos allá, dile a su papá que nos mande unas cartas bien buenas de recomendación aquí a la gente de Bates de aquí. Y llegan las cartas y solo llegaron a mi nombre. Yo le dije a mi amigo, no importa, yo consigo trabajo, pues, y luego él consiguió trabajo. Y yo voy y me recibe ese mismo día Luis Cuesta. Oh. Yo conozco a Gonzalo, tal, no sé qué, me dice, sí, empiezas mañana. Ah, wow. No, entonces ni siquiera me contrató el director creativo, sino el presidente de la compañía. Y me contrató para el estudio. En esa época las agencias en España tenían el departamento creativo y el de arte. Y había el estudio. El estudio. El estudio. Hacíamos los bocetos, hacíamos los storyboards, hacíamos los artes y nada. Estamos hablando del tiempo pasado, pana. Esto es El Martínez. No, pero yo recuerdo que también en el siglo pasado habré llegado a un Johan Rubicam en Venezuela y haber encontrado a esta gente que además ilustraba de una manera increíble, un montón de marcadores, una repromaster, una cosa enorme para poder hacer arte final, en fin. Master, el letra C, todo eso, ¿no? Claro. Y entonces yo me quedo ahí en el estudio, pero me hago muy amigo de un director de arte, un señor ya era mayor en esa época, Luis Andreu, y entonces al año él me pide para ser su director de arte junior, ¿no? Esa figura que se ha perdido tan bonita de ser junior, aprendiz de aprender de alguien, ¿no? Claro. Me pide eso y entonces me dicen que le gestionen el permiso de trabajo, tal. Aquí en esa época no era tan difícil, Lo gestionaron inmediatamente y me dieron el permiso de trabajo, pues porque ya tenía trabajo. Y entonces fui su junior durante muchos años. Y lo que le habrás aprendido, ¿no? A esa. Aprendí mucho. Tengo que decir que tal vez aprendí más de billar y de beber whisky. Grandes lecciones, no las grandes lecciones de vida, ¿no? Importantísimas. Por encima de todo, me dio muchas lecciones de vida y nada. Y luego ya ya pasé de junior a tener mi propio copy, Víctor Morales, y luego Xavier Baladía, que fue con quien nos fuimos a Bates. Luego pasa que Bates solo estamos durante 9 meses y de repente me llama Félix Fernández de Castro, ¿no? La F de SCP. Ok. Que todavía está pico, y me dice, Lucho, vamos a fusionar Baker Spielberg Bates con Del Vico. Dice, no vayas a renunciar como la otra vez, marica, o sea, queremos estar contigo. Él era muy amigo mío desde la primera época y me dijo, no vayas a renunciar antes de que... ¿no? Y entonces ahí entro a trabajar con Tony
y en esa época con Félix Fernández de Castro, gran redactor que apreció mucho, que sigue siendo muy amigo mío, recién lo vi hace unos meses. Y entonces nada, ahí es cuando volvemos ahí. Y no había directores de arte. Tony Segarra solo había contratado redactores hasta ese momento del BIC. Y llevaban ya meses. La dirección de arte se la hacía por fax Enrique Aguilera. Ah, imagínate, por fax. Por fax, ¿vale? Empezaba a ver los primeros computadores y en BSB habíamos comprado computadores Apple. Entonces yo llegué, era el único director de arte y tenía computador. Entonces, no, bueno, eso era todo un... Ojo. Entonces, claro, eso era todo el mundo se acercaba a ver qué era lo que pasaba en el... Entonces, obviamente, y ahí contratan a quien fue mi gran mentor, pues, después de Tony, evidentemente, que es David Caballero. Ahí contratan a David Caballero. Entonces ya dejamos de trabajar tanto con Enrique, aunque a veces Tony le encargaba cosas a Enrique, y también a David Ruiz, gran director de arte. No, pues que... Ya hicimos un equipo con David, luego vendría Mireia Roda, hija de Ramón Roda. Supongo que le sabe a mierda la mención y que menciona a su papá. Es la hija de Ramón, y Ramón es un gran personaje, el mejor director de arte de esas épocas también. Entonces llega David, llega Mireia, luego llega Marion Donaway, que fue maravillosa también, Corina Rosselló, y ya armamos un equipo de arte que éramos sin duda los que más trabajábamos en esa agencia, porque la producción de material de esos redactores era una cosa impresionante. No, bueno, claro, todo es la máquina de hacer arte, ¿no? Impresionante. Y en la que me imagino que en esa época era, si no la agencia más deseada, ¿no? O sea, después de ese año 94, digo, particularmente, porque digo, tú te vas en el 95, vuelves a Colombia con, digamos, a un lugar que también fue icónico, ¿no? Que bueno, que sigue siéndolo, ¿no? CSPM, que dice, bueno, y además en un momento importante, ¿no? De Lowe, ¿no, Lucho? Porque cuando Lowe se revoluciona, ¿no? Y a Bachetti, en fin. Claro. No, es que fue una cosa, quiero decir, verás, que no va a ser difícil concluir después de la charla, que lo que he tenido es más suerte que nadie. No. Porque la suerte viene con trabajo, güey. Sí, no, pero la gente me dice, ¿cómo dejaste? Tú estabas trabajando con Tony Segarra y dejaste de trabajar con Tony Segarra. Y yo dije, sí, pero mira, conocí aquí a Sokolov y a Samper y a Polar, especialmente, ¿no? Entonces, lo que he tenido es mucha suerte, porque claro, la decisión no era fácil, y aunque yo estaba feliz, pero imagínate, trabajaba con los mejores creativos, con Javi Carro, que fue socio de estos, claro. Luego, con Julio Walowitz, con Félix Fernández de Castro. Esos eran los que escribían los textos que teníamos que arte, David y nosotros. Entonces no era para nada una cosa fácil, ¿no? Pero yo después de 3 años, con ellos estuvimos del 92 al 95 en 3 años. Después de 3 años de estar, bueno, decías si era la más deseada. Sí, no, Casa de Val Pedreño era el némesis, ¿no? Era total. Casa de Val, claro. Tony no había salido bien de Casa de Val, que él pasó por Casa de Val unos meses, no había salido bien, y entonces era una guerra a muerte, ¿no? O sea, era una guerra... No, pero qué lindo. El otro día no sé con quién hablaba también acá, que no hay nada más lindo que tener una agencia Nemesis y saber que vas y que la competencia está ahí, ¿no? Totalmente, y era el celo, y si tú eras Casa de Val, eras Casa de Val, y si eras del Pico, eras del Pico, pero no podías... Capuleto, ¿no? Claro, no podías estar tibio al respecto, ¿no? Eras de un lado o otro, ¿no? Entonces... Era difícil. Entonces, nada, después de 3 años de ganar todos los premios que pudimos ganar con Del Vico en todos los festivales habidos y por haber, yo lo vi y con ningún remordimiento ni con ninguna mal sentimiento ahí. Yo dije, oye, aquí está David encima mío, luego está Félix, luego está Tony, luego están todos los redactores que Tony quiere más, ¿vale? Y entonces yo le dije, ¿qué tal si mejor, en vez de quedarme aquí, voy e intento esto en Colombia, ¿no? Y voy e intento esto en Colombia, donde yo venía cada año y veía que aquí no se hacía nada similar a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces...
no que sería fácil, pero que sí sería. Y aquí en Colombia las agencias de publicidad, ninguna era dirigida creativamente por un director de arte, nunca. O sea, mira, qué interesante eso. No sabía que eso ocurría en esa época. Totalmente, solo los copies accedían a ese puesto, ¿no? Claro. Aquí era más heavy que en España. Aquí los creativos eran todos redactores y generalmente en el sótano había el taller y entonces ellos bajaban el copy, decía, mira, le llevaban el libro y decía, mira, este titular como este aviso de Black Book. y ya. Bastante claro, duro y a la cabeza, lo que hace falta. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me veo por primera vez con Humberto Polari, como se me quedó su color, pues Humberto me decía, pero como tú eres Lucho Correa, el que trabajaba con Tony Segarra, y me decía, ¿y por qué estás aquí? Si trabajas. Y yo, no, porque quiero trabajar aquí, porque quiero hacerlo aquí, porque creo que aquí se puede hacer. Me decía, no, o sea, ¿cómo nos conocimos antes? Claro que sí, inmediatamente entré a trabajar con ellos y a los 10 meses ya me dijeron, tienes que hacerte socio ya, porque lo vamos a vender. Claro, fuiste socio. Lo vamos a vender a Lowe, pues a entrar a la sociedad con Lowe, entonces tienes que estar antes tú, entonces así entramos. Y nada, entonces ahí ya arrancamos eso de darle ese valor a la dirección de arte en Colombia, que realmente... Interesante, porque se sentaron las bases de una industria, digamos, desde mi punto de vista, analizando un poquito el contexto, una agencia que sin duda estableció una manera de hacer las cosas, con como dices tú, la dirección de arte en Colombia fuerte, ¿no? Contigo que además luego decides, mira, ¿sabes qué? Voy a enfocarme como buen diseñador gráfico que soy, ¿no? Y yo, por cierto, respeto siempre a los buenos diseñadores gráficos, porque yo estudié diseño gráfico, pero soy muy malo. Entonces, respeto mucho a alguien que lo hace muy bien. Y entonces haces Leap. Y me imagino que llevándote además mucho de esa filosofía, ¿no? Porque yo veo el trabajo que hacen hoy en día en Leap, bueno, después de muchísimos años haciendo imagen corporativa hermosa y cosas, pero siempre con un punto de vista conceptual, con algo que comunica, ¿no? Sí, esa fue la idea desde que fundamos el estudio. Bueno, esos 6 años en Lowe, yo sí creo que sentamos esas bases, pero yo no alcancé a recoger los frutos ahí, porque ganamos un León de Oro en Cannes con Lowe en esos primeros 6 años. Pero se sentaban las bases. Yo recuerdo muy bien desde mi lugar, porque yo estaba en Venezuela en Lowe, y lo que ocurrió desde el punto de vista energético, digamos, con Lowe, yo creo que le hizo muy bien en general a muchas agencias en Latinoamérica, porque realmente este trabajo de Casarín, de ir buscando a todos esos talentos, ponerlos juntos, irse a Cannes, etcétera, etcétera, era un momento en el que Latinoamérica, digamos, no era el motor, la usina creativa que es hoy en día, y los países como mucho más desperdigados. Entonces yo sí creo que ahí aunque no lo hayas cosechado en ese momento, hubo una parte importante, ¿no? No, total. Y lo que mencionabas antes, el hecho de poder... Las reuniones de dirección creativa que hacíamos eran con Agulla y Bachetti, y con Sir Frank, con Adrian Holmes, ese gran director. Adrian Holmes, claro. Impresionante, que era pues como uno lo había leído en el copybook, ¿no? Y lo admiraba desde allá y era... Estaba ahí. El creativo mejor vestido del mundo, además, o sea, el vestía de Savile Row de arriba abajo. Era un creativo espectacular y los recursos creativos que yo aprendí con él, que estuve en varios workshops con Adrian Holmes, son los que aplico hoy en día y los que enseño a la gente. ¿Y te acuerdas algo en particular? Porque claro, yo recuerdo también ese Adrian Holmes y los libros, ¿no? O el leerlo. Pero ¿qué te llevaste tú de esos encuentros que tú digas hoy en día terminan siendo materia prima de lo que le dejo a los que vienen, ¿no? Solo para desconocedores. El Martínez. Un truco de trabajo publicitario, ¿no? La gente dice, ¿qué debo hacer para tener ideas, no? Y claro, o cómo saber también cuando uno no tiene una idea, ¿no? Y uno de sus consejos es, prueba esto primero, prueba decir exactamente lo contrario a lo que tienes que decir. Y mira qué sucede. Interesante.
Hay una pieza que de hecho fue Premio Nacional de Diseño aquí en el Festival de Diseño, que era los restaurantes Wok, que es una cadena de restaurantes para la cual trabajamos desde hace 20 años. Habría un local justo al lado del Museo Nacional, que es un hito arquitectónico y cultural de Bogotá y de Colombia. ¿Vale? Entonces el brief era decir que Wok había abierto al lado del Museo Nacional, ¿vale? Y lo que hicimos fue una pieza que decía: ya conoce el Museo Nacional, queda justo al lado de Wok. Entonces era decir todo lo contrario de lo que tocaba decir, o sea, pero claro. El mensaje se transmite, consigues una sonrisa y es mejor que el brief. Él decía: solo only settle cuando lo que has escrito está mejor que el brief en comunicar. Luego la creatividad es otra cosa, decía él, ya que tenga un giro creativo o que vaya a ganar un premio es otra cosa, ¿no? Pero si te funciona mejor que poner el brief en el aviso, entonces lo tienes. Y eso me gusta, ¿no? Pensar lo contrario. Me gusta, como inicio digamos, de trigger de pensamiento está bueno. A mí, por ejemplo, justamente construyendo sobre eso que dice, me tocó trabajar un poquito con la metodología en algún momento de McGarry Bowen y había una cosa en particular que me llevé a la hora de hacer estrategia, que era buscar el archienemigo de la marca, ¿no? Y en ese momento de encontrar el archienemigo era más fácil entender quién eres tú, ¿no? Entonces, me suena algo interesante por donde estás yendo, que es que justamente vámonos a justamente lo contrario que dice el brief que deberíamos decir, y empiezas a encontrar lugares interesantes de impacto, ¿no? Totalmente, pues es posible que no siempre encuentres la idea ahí mismo al simplemente decir lo contrario, pero sí lo que dices, ¿no? Puedes encontrar aspectos que pueden ser más convincentes o atraer más o ser más efectivos que el hecho de decir las cosas tal como son, ¿no? Al derecho. Claro. Y como con Wok además hicieron algo interesante que fue de diseñar una tipografía, ¿no? Según yo. César Puertas, que es un profesor graduado en Holanda de tipografía colombiano y que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, me llamó un día y me dijo que un grupo de estudiantes de su cátedra de tipografía querían desarrollar una tipografía para Wok. Entonces yo le dije: me parece muy bonito, y le dije yo pues que solo le ponía una condición, digamos, y era que no lo hiciéramos solo el ejercicio académico, sino que lo hiciéramos una realidad, ¿no? O sea, que fuera la tipografía que Wok incorporaría. Y que ¿no? Para que no fuera a quedar a medias, digamos. Wok inclusive puso un dinero para contribuir ahí al tema también. Lo hicieron durante todo el semestre curricular, pero lo siguieron trabajando después con este dinero que puso Wok para poderla terminar. Y terminar ¿Y fue concurso? Hoy en día, no. Entre los 5 diseñaron la que hicieron académicamente, y 2 de ellos realmente con la dirección de César se dedicaron otros 6 meses a terminarla perfectamente. Pero es un trabajo colaborativo aquí. Además son Lucía de las Flores Trujillo, la directora de arte de aquí del IPI, y conmigo desde luego, y con César, y es una cosa muy bonita y el resultado es maravilloso, y es la tipografía que usamos hoy en día en Wok. Habíamos usado muy linda. 15 años o 20 años habíamos usado la helvética y fue un buen momento de cambiar. Sí, no, muy linda porque también es sans serif, pero tiene una cosa como ahí, como en las intersecciones que se mete como dentro del campo de la tipografía, ¿no? Unas capas de tinta y algunos aspectos bien modernos, y sobre todo, y sí construimos mucha iconografía también que necesitábamos, ¿no? Para los menús de Wok y todo eso, cuando es piscicultura, cuando es veda de algún tal, cuando es vegetariana. Entonces desarrollamos mucha iconografía también, y es la que estamos usando hoy en día 100% en Wok. La Wok Sans. Pero fíjate que es algo que generalmente no, un cliente no se plantea, ¿no? O sea, como que generalmente, bueno, vamos con la tipografía, tenemos ahí Adobe un montón de tipografías, vamos a... y digamos que sí, efectivamente, a la hora de comunicar tiene toda una psicología, o sea, es impresionante lo que puede haber detrás de esa búsqueda, ¿no? Y es increíble, y tengo que decir que a nosotros sí nos va muy bien en ese tema. Debe ser que hemos encontrado cómo venderlo bien, pero hemos hecho infinidad de proyectos
creando tipografías nuevas de cero, ¿no? Con César Puertas mismo, también con Bastarda, Type. Ahora queremos trabajar con Sumo, Type. Hay mucha gente haciendo estas tipografías acá en Colombia, haciéndolas muy bien. ¿Ah, sí? Mira, no sabía eso. Mucha gente de muchísimo nivel. Entonces, yo qué sé, durante pandemia hicimos toda la imagen nueva de Alpina, de estos productos lácteos aquí de Colombia, el líder. Grandísimo. La Alpina Sans con César Puertas también. Hicimos un trabajo grande para Ecopetrol y con Bastarda desarrollamos la Eco Sans. Tengo que decir que solo hemos hecho Sans, eso sí. Ahora con él, que es un cliente de una aseguradora de Puerto Rico, acabamos de desarrollar una también. A nosotros, no sé, el Banco de Bogotá también, la Kifo con Bastarda. Nos ha ido muy bien porque nosotros sabemos venderle. Tengo que decirte que desafortunadamente o afortunadamente, el mejor argumento que tienes es hablar con el financiero, decirle, dale a cuenta. Dale a cuenta porque Google, por todas tienes que pagar. En el fondo, por las tipografías siempre tienes que pagar. Si te coges la tuya y te la haces tuya, no tienes que pagar. Entonces, es un pago de una vez, no más, y ya está. Interesantísimo. No, y de nuevo, te da un diálogo gráfico que te pertenece. Eso es invaluable, ¿no? Benjamín Villegas es uno de los dueños, el creador de Walk y que sigue siendo uno de los dueños. El día que se lo estaba vendiendo me dijo, no, Lucho, aparte de todo lo que usted dice, no sabe la satisfacción que da eso. O sea, yo poder escribir mis cartas con Walk Sans me decía, es una satisfacción muy grande para una marca y para sus dueños, digamos, o sus gestores, ese detalle tan sencillo. Claro, oye, qué interesante. Oye, ¿y cómo estás haciendo en tu equipo? Porque yo veo que tienes, obviamente, tu plantilla de diseñadores. Tienes muchos diseñadores también junior empezando o así pareciera. ¿Cómo hace para atraer a ese diseñador puro, ¿no? que viene de una escuela muy clavada en la composición, en el papel del color, de la tipografía, para inyectar un poco de toda esa parte más narrativa de pronto que puede venir de la publicidad, de esos copies, de todo eso que aprendiste en todos esos años de los que hablábamos, ¿no? Claro, yo tengo una charla que me ha dado en varios lugares, en Perú, en México, y aquí también, que se buscan diseñadores gráficos que sepan escribir. Uh-huh. Y hago un taller, de hecho, de escritura para diseñadores gráficos, porque me gusta, primero que todo, la escritura como proceso creativo, ¿vale? Porque yo creo que el diseño como proceso creativo o como proceso de diseño no es un buen consejero. Lo que sucede en la pantalla es tan entretenido todo, o sea, ¿no? Porque todo se mueve, todo se agranda, todo se ve pequeño, todo cambia, todo. Entonces es súper. Pero también por cosas que aprendí de Tony Segarra, ¿no? Que dice, cuando te obligas a escribir la idea antes de diseñarla, o el concepto, o lo que quieras, te puedes dar cuenta que si no la puedes escribir, a lo mejor es que no hay idea, ¿no? Y lo que tenías era un ejercicio formal de diseño, estético, pero no más, ¿no? Entonces, si no la puedes escribir, ¿me entiendes? Yo te puedo contar, hay un cartel que acaba de premiarnos aquí, el premio de diseño Lápiz de Acero, que es para un festival de teatro en las cárceles que organiza Johanna Bahamón. Ok. Y bueno, el primer trabajo que hicimos con ella, luego hemos hecho muchos más, era para el tercer festival de teatro carcelario, ¿no? Ok. Y entonces yo le dije, cuando le conté la idea, no hice el boceto, le dije, es el tercer festival, voy a usar ese 3 en números romanos como barrotes y voy a escribir festival de teatro carcelario detrás de eso, de manera que se pueda leer. No tuve que hacer el boceto, ¿me entiendes? Pasamos al arte final, porque esta idea, si la puedes contar y funciona igual que verla, ¿me entiendes? O sea, interesante. Y no la has visto y te parece lindo. Funciona, ¿me entiendes? O sea, si fuera algo meramente diseñístico, como llamo yo, pues de golpe no te lo podría explicar. Diseñístico es una buena palabra para describir ese diseño que puede ser hermoso, pero que no necesariamente está comunicando, ¿no? O que tiene una idea o un concepto ahí, ¿no? Yo recuerdo un poco oyéndote, y bueno, me imagino que justamente en el póster, en el póster de un festival de teatro, en el póster de un encuentro, etcétera, es un muy lindo lugar en el que
en el que la comunicación o la publicidad se encuentra con el diseño gráfico para contar una historia, ¿no? Digamos, porque en el empaque tienes una cierta manera de decirlo, pero acá tienes que comunicar un evento y con un concepto a través de una idea, pero la gráfica premia, ¿no? Y recuerdo con Santiago Paul, que era alguien que bueno, es alguien increíble también ahora hacer póster. En alguna vez que agarré un taller con él y me recuerda lo que estás comentando, hablaba de casi esa idea escrita, Lucho, en un 5x5 y que te hago un monito y te lo explico, ¿no? ¿El Martínez? Es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no? Totalmente, tienes que poder así. Evidentemente me he encontrado en la vida con ideas que solo al ser ejecutadas con mucha maestría cogen ese peso y son mucho más mejores que el escrito en el puesto, ¿no? Desde luego. Claro. Pero tienes que poder contarlo así de fácil, o por lo menos es lo que me funciona a mí, ¿me entiendes? Es lo que me funciona para poder ver las posibilidades de una idea, ¿no? Y te digo, eso viene de Tony Segarra. Tenía una de Paz de la Casa Grau Roche, de la misma estación de esquí, que era como un gráfico de un electrocardiograma, que era bastante plano, y de golpe le superponíamos una imagen de una silueta de unas montañas nevadas, y luego volvía al electrocardiograma. Ah, qué lindo. Ese contado funcionaba, hecho no. No. Ah, mira. Abandonamos, nunca lo presentamos, creo que no está en ningún libro ni nada, porque no, y si lo hicimos... Hay que hacerla, nada. Hay que hacerla, Lucho, hay que hacerla solo por ejercicio para Claro, tenerla. hay que hacerla porque y yo le mostraba y Tony me decía, tal, le daba mal, tal. Y al final le dije, Tony, no sé qué hacer, me dijo, abandónalo, tranquilo, me dijo, a lo mejor no había una idea y yo estaba insistiendo en que hubiera, y en el dibujito funcionaba. Claro. No se me ocurrió decir, hagámoslo con tu dibujito y este es un buen aviso ya. Qué interesante, ¿no? Sí, fíjate que otra plática que aquí mismo, que por cierto, oye, salud, vale, te hemos brindado poco esta vez. No, un refill porque ya estamos, se me seca la garganta. Oye, me gustó, por cierto, el Campari ese, bueno. Otro. Estaba aquí mismo con Marcelo Serpa y me daba un par de puntos de vista que tenían que ver con eso mismo que habla de la simplicidad del brief, ¿no? Hablando de la gráfica brasilera como uno de los grandes escuelas para mí de la dirección de arte, ¿no? A nivel mundial y que además arranca con mucha fuerza también en los 90, ¿no? Y tiene que ver con esa cosa simple, ¿no? Que también tiene un poco de lo que hablabas tú, de ese anuncio y de ese oro, etcétera, pero también de un momento en el que la gráfica tiene que comunicar algo muy rápidamente, de una manera muy clara y sorprendente, ¿no? Y creo que al final se resume lo que estás diciendo, ¿no? Claro, y aparte que te enfrentabas a esa gráfica que era un aviso de revista, ¿no? Un aviso con el periódico, ¿no? Estas cosas que ya no existen prácticamente, ¿no? O sea que un director de arte hoy en día ni siquiera tiene esas habilidades, y no es un reproche, ¿no? Solo que en todo caso me siento muy afortunado de haber vivido las dos épocas, ¿me entiendes? O sea, claro. En la que eso era relevante y hoy en día que ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, y había tendencias también, ¿no? ¿Me entiendes? Así como las hay hoy en día, evidentemente en ese momento, y como te digo, la obsesión de los textos pequeños era clarísima. O sea, lo que no se ponía pequeño me parecía que era burdo y ordinario, ¿no? Es verdad. Esa época era muy simpático, ¿no? Pero se podía, porque uno decía, si puedes leer el artículo del periódico, puedes leer mi aviso, ¿no? O sea, pero espérate, ahí hay algo que es interesante, porque mientras tú hablabas, yo decía, bueno, lo que pasa es que sí es cierto que hoy en día la gráfica o un buen diseñador que escriba o un director de arte, pues tiene hoy en día las plataformas para hacerlo gráficamente, que es el mobile, que es un desktop. Pero lo que sí es cierto es que el formato impreso te permite tener una tipografía de 6 puntos y que el usuario se meta dentro, ¿no? Eso no necesariamente pasa en mobile. O sea, en mobile tiene una cierta un límite nada más el espacio en el que lo está
al que te estás enfrentando, ¿no? 100%, y de eso nacían ideas. Por eso te digo que sin que premiaran en su momento el Best Use of Media, hacíamos muchas ideas que eran así, ¿no? Y teníamos otra, una copa de cristalería y con un texto muy pequeño, ¿no? Entonces tocaba acercarse mucho y dice, por más de que se acerque, nunca va a encontrar una mancha en una copa lavada con carbón, ¿no? Qué lindo. Usar ese recurso que tú acabas de decir, ¿no? Hoy en día no puedes tener esa idea. Haciendo, tal vez, no sé. No quiero encima quedar o posar de antidigital o de un añorador de tiempos pasados, ¿no? Pero desde luego que el recurso impreso tiene una maravilla. Y yo creo que hay objetos impresos que siguen impresionando y llegando de una manera diferente. Nadie te dice, oh, tengo un PDF, te voy a mostrar un PDF, ven. Mira esta belleza, nunca, nadie, libros me pasa, hoy me pasó, vino Eduardo a mostrarme, mira este libro que me acaba de llegar de Francia, de unos ilustradores maravillosos. Nunca he visto a nadie emocionado mostrando un PDF. Bueno, que no sea el experto bancario de que me gané la lotería. No, pero eso es muy bueno. Nunca he visto a nadie presumiendo un PDF o diciendo, mira esto. No, a ver, sí, y también desde otro lugar, en un mundo tan digital, creo que también empieza a cobrar relevancia los objetos físicos, ¿no? O sea, creo que hay algo que tiene que ver con sentir el objeto, porque cada vez es menos, ¿no? Entonces también desde ese lugar, yo creo que una marca o una historia que se desarrolla, incluso en digital, pero tiene esa versión física que te invita a experimentar, a sentir la textura, a ver qué ocurre con los diferentes tonos, ¿no? O sea, un Pantone impreso directo, es difícil tener esa misma sensación con algo en pantalla, ¿no? En nada, es imposible. Nosotros, el regalo que hacemos a nuestros clientes y amigos que más emociona sigue siendo la libreta de Lee, que la publicamos cada vez que se nos acaban, y es una libreta en blanco. En este caso estamos en años y tal, y no sé qué, pero... Mira, la estoy viendo y tiene por lo veo, tiene una impresión en color en dorado, ¿no? Solo una tinta directa en dorado. Este 20 que diseñó Julián Cardoso, con el que hicimos qué lindo está. Está muy bonito. Ojalá, mira, cierren los ojos e imagínense una especie de Escher haciendo un 20. Exactamente. Igual, ¿no? Y tú no sabes lo que agradece la gente que uno le regale una libreta de estas. Y que puedas tener los detalles, ¿no? O sea, claro que está cosida con un hilo de costura, no con unas grapas, que tiene este estampado, que el papel es muy agradable para escribir. No sabes lo que el regalo que más agradece la gente siempre, ¿no? Y mira que la gente, y muchos me dicen, yo tomo notas todo el tiempo, me encanta tomar notas. O sea, hay muy poca gente que toma notas digitalmente tampoco, ¿no? Entonces... De verdad. Y nada, me gusta eso, ¿no? Fomentar el hecho de que se escriba también, ¿no? Claro, no, pero es lindo, digamos, ese fetiche, ¿no? Del objeto. O sea, sí, estoy de acuerdo que ahí hay algo que es mágico, ¿no? Oye, y cuéntame, y de cara a cuando piensas en el LIP, ¿no? Y lo que hace, insisto, dentro de un país que mira, no sabía la cantidad de tipógrafos que hay, etcétera, pero quiero pensar por todo lo que me cuentas que de alguna manera han dejado una huella después de no sé, creo que más de una década, puede ser, ¿verdad, Lucho? ¿Dónde se pondrían ustedes ahí? Un bar inclausurable. El Martínez. Es muy difícil, evidentemente, hablar de un mismo, ¿no? Desde luego, sí. En los 20 años que llevamos de fundados. 20, imagínate. Yo pensé que tenía en mi cabeza 14. 20. Wow, ok. No, estamos cumpliendo 20 este año. Claro, por eso el 20. Que soy bastante pendejo yo. Una disculpa, pero que ya me están haciendo mal los tragos estos. No más, para él. No, hay cuarta. Jódale. 20 años, entonces... Sí, digamos que en ese momento no era tan común hace 20 años tener un estudio de diseño gráfico.
Y tengo que decir que hay más que seguir a mi gran maestro Dr. Luis Segarra. Este estudio es más un homenaje a Enrique Aguilera, desde luego. O sea, wow, qué lindo. De todo esto, Enrique me influyó como nadie, ¿no? Y eso que en un principio me decía, decía, pero este chico sudaca ahí con su ordenador, porque odiaba los ordenadores, que no puedo hacer yo y tal, y nos quedaba. Y luego nos amamos y cuando podemos nos vemos, afortunadamente. Entonces, no era muy común aquí formar un estudio de diseño gráfico. Y era mucho menos común un estudio de diseño gráfico que empezara diciendo, hey, vamos a hacer un trabajo estratégico primero para ver qué es lo que vino tu marca a hacer al mundo, qué es lo que pasa por las personas y qué papel vas a jugar en la vida de las personas a quienes quieres llegar antes de ponernos a diseñar nada, ¿no? Buenísimo. Que lo desarrollamos el ADN marca. Que fue lo que me dejó también todos los años de publicidad, ¿no? Todos los USP, todos los brand key, brand no sé qué, brand spiral o lo que fuera. Dijimos, yo siempre decía, también llenan sus formatos. El problema es cómo los llenan y cómo les usan después. Claro. Para el diseño, ¿no? Para la comunicación, bien. Pero yo decía, para el diseño no funcionan igual, no me puedes. Hoy en día, ¿no? Cuando una marca me da el brief de comunicación para que le diseñe sus empaques, le digo, no. No estamos entendiendo. O sea, la etiqueta de Budweiser es de un diseño clásico de 1800 o algo así, creo. No sé qué es la tipografía, no sé qué. Así no es su comunicación, ni su target. Los clientes de Hendrix no van vestidos de victoriano, o sea, no. Van. Claro, ¿vale? claro. Les gusta una marca que su mundo tal, es ese, ¿no? Pero no. Hoy en día a veces se confunden y quieren que la etiqueta responda a los gustos de su audiencia actual. Y yo digo, pero o que se convierta, porque acaba de decir algo que me parece que es muy importante, que es la marca es un mundo y la marca es de una manera, y no quiere decir que la marca tiene que ser como yo, es una marca con la que yo me identifico, ¿no? Exactamente. Tengo que decir que esos ejemplos de Budweiser y de Hendrix suelen tener efecto, y a veces me dicen, sí, claro, vamos a... Claro, pues es que dicen, no parece tropical. Y yo sí, pero es que la cerveza Águila, antes que tropical, es una marca de 100 años, ¿vale? Que su logo es un águila. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay que apelar a algo de eso, y lo hicieron de maravilla con cerveza. El estudio de Lowe, justamente, porque yo creo que entendieron eso, ¿no? Si lo hubieran vuelto como el festival como el Carnaval de Barranquilla, eso no es la marca, así sea la claro. Pero esta es la que más se ve en el Carnaval de Barranquilla. Pero es que eso no hace que te debas convertir en el Carnaval de Barranquilla. La cerveza tiene su imagen, ¿no? Y tiene su identidad, y hay que resguardarla. Y las campañas, ¿no? Es verdad, y es tan fácil con algo tan fundamental, ¿no? Como la imagen corporativa. Es tan fácil, si la pasas por ese filtro del brief de comunicación diario, es muy fácil también darle en la madre a una marca, ¿no? O sea, yo por ejemplo, estoy todavía impresionado de que hayan matado, por ejemplo, HBO, ¿no? Una marca que y suena más a algo táctico, ¿no? O sea, a mí yo lo oigo y digo, pareciera más un CMO que dice, no, esto debería... Max, que además es una palabra súper utilizada, y HBO que es algo tan... Que implicaba una cantidad de cosas. Y son ese tipo de decisiones donde tú dices, wow, qué bárbaro, como alguien de un plumazo puede, además, tirar a la basura millones y millones de dólares de una marca que se fue construyendo durante tanto tiempo. Totalmente, y que daba un juego, había campañas, si te acuerdas, it's not TV, it's HBO, claro. O sea, que te da hasta ese poder, ¿no? Esa fuerza. Hasta ese poder, claro. No, es increíble. Yo creo que la confusión para replantearte el rediseño de un packaging de tu producto es una cosa muy importante, y lo siento mucho, pero el brief de comunicación no tiene nada que hacer ahí, Buenísimo. Eso. Es más, llévate esa, flaco, anótatela ahí, ¿no? Oye, hermanito, de verdad que qué placer sote. Es más, vamos a apagar este micrófono y sigámonos con ese, y vamos a inventar otros tragos, porque me gustó eso de
de tragos que además significan el Martínez, ¿no? La verdad que qué gustazo, Lucho, que Tengo la última anécdota del Martínez también, aunque tengo que decirte que con Simon Cook estamos preparando ahí una cosita chévere para el Cannes el próximo año. Ah, sí, inviten, Porque Simon me dijo, hombre, el próximo año se cumplirán 30 años de la primera vez que fuiste a Cannes en el 94. Entonces me dijo, me dijo, hagamos algo, entonces se vienen, como dicen por ahí, se vienen cositas. Por favor, anótame la lista, lo único que te pido. Pero por supuesto que estás ahí, porque tú y yo creo que nos hemos visto más en Cannes que en cualquier otro lugar. Es así. Desafortunadamente deberíamos vernos más a menudo, ¿no? Pero con el Martínez hay una cosa muy curiosa, que en el 94 y en el siglo pasado en general, tú llegabas realmente hasta el bar, al piano bar del Martínez, a la barra del piano bar del Martínez, a pedir tu trago. Y si querías te quedabas escuchando al man del piano, que era buenísimo además. Totalmente. Y la fiesta era ahí, y se extendía un poquito a esa terraza y al restaurante si te montan ahora ahí también, ¿vale? Eso para los que creen que lo de tomarse todas las calles de esa parte de la ciudad y tener barras en la calle y tal, que creen que eso siempre ha sido así. No, era una cosa mucho más íntima. Mucho más íntima, claro. Mucho más romántica, y te encontrabas con Wim Wenders perfectamente a tu lado pidiendo una copa, ¿no? Y eso era maravilloso. Oh, salud por esas épocas, chicos, la verdad. Porque además se quedan, y está bueno tener ese tipo de memorias acá, papá, porque fíjate que ahí está el pianista, Ahmed. Fíjate, ahí está, ¿no? Papá, dile que suba. Eso es lo lindo de este Martínez. Amigos. Buenísimo. Te mando un abrazo grande. Salud, sigámosla aquí. Por favor, no me cierres la cuenta. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Pues, ¿qué le digo, hermano? Que fue una bellezura de noche esa, la verdad que, huevón, yo me quedé con ganas de más, huevón, de que viniera mucho más guaro, de que la cosa se pusiera así de berraca como debe ser. Porque es que los colombianos, huevón, la están rompiendo donde sea. Ya hasta a mí me dan ganas de hablar colombiano, huevón. Pero bueno, mientras tanto, sigamos celebrando, ¿vale? Que, qué lindo país lleno de talento, que se está exportando de manera apoteósicamente inspiradora, ¿vale? Inspiradora. Mientras tanto, nos quedamos Lucho y yo tomándonos nuestro traguito. La noche se fue poniendo cada vez más sabrosa y terminamos entonces haciendo bocetos en las servilletas. Yo, unos muy malos, como el mal director de arte que soy, y él, una cosa muy brillante que hasta se los robé para guardarlo después para la posteridad. Mientras tanto, Ahmed, vete poniendo ahí, que tienes ponte un vallenato, chico, ¿no? No, bueno, no sé, vale, algo así como para que la noche termine con una sabrosura. Digo yo un vallenato por decir alguna musiquita de... ¿Qué te gusta? De Barranquilla. No, bueno, no sé, digo, como para darle sabor a esta cosa. Ah, mira, ahí ya empezó a tocar. Ah, que es lo que te digo. Mi DJ es mi DJ. Así que bueno, nada, que siga la fiesta, que esto recién comienza.
Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz, Marley Figueroa desde LA. Investigación y booking, Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Dirección de arte y redacción, Ángela Forti desde Madrid. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.